El sol está muriendo y desde las profundidades de la Tierra algo ha comenzado a emerger. En No, I'm Not a Human, los límites entre lo real y lo monstruoso se desdibujan cuando huéspedes inquietantes comienzan a tocar a tu puerta. Pero cuidado, no todos los que buscan refugios son humanos. En este videojuego de horror psicológico tendrás que enfrentarte a decisiones fatales, a quién dejarás entrar y a quién condenarás. Bienvenidos a un mundo donde la paranoia es tu única aliada y un error puede significar tu final. Así que acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. La historia comienza mostrándonos una conversación telefónica entre el protagonista y su vecino. Este le cuenta que acaban de llegar de las vacaciones, que estuvieron en la playa, pero que se tuvieron que volver porque hacía demasiada calor. También descubrimos que el vecino tiene una hija pequeña y que pronto comienza la escuela. En esta breve charla descubrimos que el protagonista, cuyo nombre es completamente desconocido, es un tipo solitario y huraño que vive solo desde hace mucho. El vecino queda en hacerle una visita esa misma noche, por lo que se despiden hasta más tarde. Al caer la noche, el vecino, tal y como prometió, aparece frente a su puerta, pero no son buenas noticias las que trae. Él comenta que se ha enterado a través de su prima que algo raro está pasando con el sol y aunque suene increíble, hay gente emergiendo del suelo, los llamados visitantes. Por este motivo es que es peligroso quedarse solo en casa y su vecino se ha ofrecido a hacerle compañía esta noche, dejando a su mujer e hija al cuidado de un amigo que ha estado viviendo con ellos un tiempo. En las noticias te informan de que se ha registrado una intensa emisión de energía proveniente del sol, por lo que la temperatura exterior ha alcanzado niveles críticos. Debido a esto, el gobierno ha declarado el estado de emergencia y piden a la población que se abstengan de salir de sus casas durante el día. Este dato se confirma por la radio, pues oyes una llamada de emergencia donde una persona asegura haber visto a la gente arder en llamas debido a los rayos del sol, y cuando el teleoperador le sugiere que solo salga de casa en la noche, la persona que llama le informa de que la noche es peor, pues fuera, en las calles deambula un aterrador hombre alto, delgado y pálido. Tu vecino, quien te espera en la cocina junto a unas latas de cerveza, te explica que por alguna razón debes de dejar entrar a gente en tu casa y evitar estar solo a toda costa, y que si llega alguien tocando a tu puerta y te pregunta si estás solo, nunca le digas que sí. El hombre tiene la esperanza de que el gobierno solucione la situación y los envíe a todos a un refugio, pero mientras tanto te deja su número de teléfono para seguir en contacto. Al caer la noche, la gente al fin puede salir a la calle y es el momento de decidir a qué extraño dejarás entrar y a quién no. Por la ventana ves a un grupo de adolescentes frente a tu casa, pero por todo lo demás, todo luce demasiado tranquilo. En esta primera noche, tocará a la puerta la hija del vecino, el hombre alto y la cajera. Estos dos personajes siempre aparecerán en la primera noche y ya pudimos verlos en las demos. Pero en este vídeo no hablaremos de los visitantes, pues dedicaré un vídeo exclusivamente para hablar de ellos, así que solo mencionaré aquellos que tienen peso en la trama. En el segundo día, las noticias comentan que el nivel de energía solar no ha disminuido y que esto ha provocado un aumento en el índice de criminalidad, pues en las últimas noches ha habido más casos de asesinatos. Los expertos aseguran que esto se debe al pánico por la presencia de los llamados visitantes, criaturas capaces de imitar la apariencia y el comportamiento humano.
Para poder distinguirlos de los humanos, la televisión te irá informando sobre ciertos rasgos o signos que los identifican, siendo el primero de ellos la presencia de dientes blancos y perfectos. En la radio hablan sobre un programa llamado Sí, soy humano, donde los radioyentes pueden enviar fotos de sus ojos, uñas y dientes a cierta dirección de correo electrónico para descartar que sean visitantes. Esa misma noche ves por la ventana que el grupo de adolescentes ha sido asesinado, pero también te topas por primera vez con el hombre pálido del que hablaban en la radio, quien muestra una espeluznante sonrisa en el rostro y una piel llena de pliegues, como si no fuera suya y se la hubiera arrancado a alguien más. El tercer día, las noticias te informan sobre la aparición de un nuevo grupo gubernamental llamado AFAE, la Agencia Federal de Administración de Emergencias, quienes se van a encargar de controlar la situación a partir de ahora. Estos agentes van vestidos con trajes amarillos de peligro biológico y usan máscaras de gas. Ellos han identificado otro rasgo de los visitantes, la presencia de tierra bajo las uñas, y esto se explica debido a que estos seres salen de debajo de la tierra. Además, también ves un pequeño informativo sobre el hombre pálido, quien ha sido reportado por diversos testigos, asegurando que usa la piel de otra persona y que solo mata a aquellos que están solos. De hecho, si llamas a tu vecino, él te hablará sobre el asesinato de los adolescentes y que su hija fue testigo de cómo el hombre pálido les quitaba la vida. En la radio oyes a un tipo que ofrece sus servicios de exorcismo para liberar a las personas del espíritu maligno que los ha poseído, pues según ellos, los visitantes no son más que humanos poseídos. Si llamas al número que te facilitan, te dirán algo interesante, pues te pedirá que no bebas más la kombucha, la bebida favorita del protagonista, y la cual te sirve para guardar el progreso, pues está hecha a base de hongos y el micelio podría haber empezado a crecer en tu interior, tomando el control de tu cuerpo como si fueras un muñeco. Por si te lo preguntas, el micelio es la parte vegetativa de un hongo, una compleja red de filamentos ramificados llamados hifas que funciona como el aparato de nutrición y absorción de nutrientes del hongo, similar a las raíces de las plantas. Este dato podría ser una pista o posible teoría de que los visitantes no son más que meros humanos infectados por un hongo que manipula su voluntad, algo parecido a lo que sucede con el hongo Cordyceps. Esa noche ves por las ventanas al personal de AFAE merodeando los alrededores de la casa de tu vecino, así como analizando los cadáveres calcinados por el sol de los adolescentes. También ves a un grupo de soldados que parecen escoltar al personal de AFAE ante posibles peligros. Sin embargo, esta noche será la primera en la que aparezca el hombre pálido en tu puerta. Él te preguntará si estás solo y de mentirle lo sabrá y te matará. También aparecerá el hombre de las visiones, quien se alegra de volver a verte, siendo esto una referencia a su aparición en las demos anteriores. Este hombre te hará claras advertencias, las cuales es recomendable seguir. Él te dice que dejes entrar al gato, pues te será de mucha ayuda, pero no te dará mucha más información. Las noticias te informan de que la AFAE está abriendo zonas de cuarentena para retener a posibles sospechosos y que tras experimentar con los detenidos han descubierto un nuevo signo para identificarlos, la presencia de ojos rojos, puesto que son fotosensibles. En la radio, hoy es un programa sobre conspiración en el que va a acudir un importante invitado, al parecer un científico que posee documentación reveladora sobre la verdad de los visitantes, pero en última instancia el científico no acude a la cita, pues alguien le ha robado todos esos valiosos documentos.
Al caer la noche, ves por la ventana que la casa del vecino está en llamas, por lo que parece que ninguno de ellos haya sobrevivido. También ves al hombre pálido parado frente a la ventana, sosteniendo la cabeza decapitada de uno de los soldados, pues él ha sido capaz de acabar con todo un pelotón de hombres armados sin resultar herido. Esta noche te visitará un miembro de la FAE, quien viene para llevarse a uno de tus huéspedes al centro de cuarentena para examinarlo, prometiendo traerlo de vuelta, pero la persona a elegir es totalmente aleatoria y no podrás hacer nada para evitarlo. Por otro lado, tocará a la puerta una extraña mujer que sostiene un gato. Esta chica, quien dice ser una bailarina, dice conocer al hombre calvo de las predicciones y que de hecho ha sido enviada por él, pues recordemos que este hombre te advirtió de que dejaras entrar al gato. Este gato cumplirá un papel muy importante para poder obtener uno de los finales. Además, si le damos de comer, esa noche nadie morirá bajo tu techo a pesar de tener visitantes dentro de casa. Con suerte, la hija de tu vecino sigue viva y acude a tu puerta buscando refugio. Entre lágrimas te explica lo sucedido, y es que los visitantes que estaban en su casa atacaron a su padre y le prendieron fuego a la casa. Las noticias comentan que debido al aumento de personas que presentan signos de ser visitantes, la FAE ha decidido poner en cuarentena todas las grandes ciudades, prohibiendo así los viajes a distintas ciudades o asentamientos, así como revela un nuevo signo para detectar a los visitantes: las axilas sin vello. También ves cómo la FAE recomienda reportar a cualquier persona sospechosa que parezca un visitante. Por ello, si un visitante no puede ser trasladado a la zona de cuarentena de inmediato, se le podrá hacer entrega de una petición para presentarse ante ellos y la FAE se lo llevará en la siguiente inspección. En la radio te hablan de la Phone Roulette, un servicio que conecta a personas que se sienten solas y necesitan a un igual con el que desahogarse y hablar. Si llamas al número que te proporcionan, hablarás con una chica que dejó atrás su familia y perdió al hombre del que estaba enamorada antes de poder confesarle su amor. Entonces el protagonista le contará algo sobre su vida, descubriendo así que odiaba a su padre, quien aparentemente lo maltrataba, y que cuando creció decidió alejarse y renegar de él. Es por esto que odia tanto la casa y desearía que ardiera en llamas. En particular, en el quinto día y solo si tienes al gato, quedará al descubierto la trampilla que da a un pequeño sótano donde el protagonista guarda sus provisiones, pero donde en principio no podemos hacer nada más. Al caer la noche, ves a través de la ventana cómo los de AFAE registran la masacre de los soldados, llevándose las armas para que no caigan en manos de saqueadores y creyendo que el hombre pálido no ha logrado sobrevivir al ataque de un grupo de hombres armados. Sin embargo, este regresa, preguntándote de nuevo si estás solo y tocando temas como la muerte y el fin de los tiempos. Luego, otro miembro de la AFAE se llevará a otro de tus huéspedes y te hará entrega de una acreditación para entregar a quien sospeches que sea un visitante. El hombre de las visiones también hará acto de presencia. Se alegrará al saber que has dejado entrar al gato, ya que éste te acercará a una entidad poderosa, la entidad que le permite tener sus visiones. Así te hace saber que algo malo se avecina y que no podrás detenerlo, y te sugiere que estés atento a la radio y que no examines a nadie en los 3 días siguientes. Las noticias comentan que la actividad solar ha desatado una serie de incendios que están arrasando con todo, así como revelan una nueva forma de identificar a los visitantes: las fotos de aura. Estas fotografías muestran una serie de manchas oscuras en el caso de los visitantes. En la radio oyes que ha habido un ataque a una de las zonas de cuarentena que ha causado multitud de bajas. Por ello, han acordonado la zona y se ha pedido que incineren todos los cuerpos.
Al caer la noche, verás a través de la ventana el caos que se ha sembrado fuera, pues al haber puesto en cuarentena las ciudades, muchas personas se han saltado el toque de queda y están huyendo, y a la FAE no le ha temblado la mano al apretar el gatillo contra ellos. Esta noche tocará a tu puerta una sola persona, un anciano de larga barba y pelo cano, quien te habla del micelio, el festival de la seta y la guía de las sonrisas, palabras que carecen de significado ahora mismo, pero que veremos más a detalle en su respectivo final. En la mañana las noticias hablarán de los disturbios que se han desatado en las ciudades que han sido acordonadas, sin mencionar, claro está, que ellos mismos están abriendo fuego contra aquellos que intentan salir. También te informan de que se cree que los visitantes son humanos que se han expuesto a un peligro biológico sin identificar, pero que se desconoce aún la forma de contagio. Por la radio, que parece ser la única fuente fiable de información, te informan de lo que ya sabes, que la FAE está disparando a todo aquel que intenta abandonar las zonas de cuarentena. Durante la noche, ves por las ventanas a un grupo de refugiados cerca de la casa del vecino, así como a un tipo armado que luce un collar hecho con dedos humanos y dientes, lo que nos deja en claro que los visitantes ya no son el único peligro ahí fuera. Las noticias hablan por fin del ataque a la zona de cuarentena, culpando a un grupo de hombres armados como responsables, aunque lo que dicen en la radio se contradice, pues un testigo afirma que esos no fueron los culpables y lo que los atacó no era humano. Mientras ves el noticiero, este es interrumpido por otra emisión que revela otro signo de los visitantes, un exceso de cerumen en el oído provocado por los huéspedes, una especie de insectos que se alojan en el oído y que controlan los pensamientos de los humanos. En la noche, ves por la ventana a perros callejeros desnutridos y quemados por el sol, desesperados por encontrar comida y capaces de devorar todo lo que pillen a su paso. A tu puerta tocará el personal de la FAE, llevándose esta vez a 2 personas consigo. Por otro lado, aparecerá el tipo armado con el collar de dedos y dientes, un lunático obsesionado con erradicar a los visitantes, que se ha tomado la libertad de ir cazándolos y ahora que ha terminado de limpiar su sector, ha llegado al tuyo, dispuesto a hacer lo mismo. También tocará a tu puerta el líder de una secta que rinde culto a la muerte. Este hombre comenta que tu casa es el lugar idóneo para llevar a cabo su rito funerario y te obliga a darle asilo a 3 de sus sectarios, sin darte pie a negarte y amenazando con quemar la casa si algo malo le pasa a alguno de ellos. Las noticias comentan que las personas desalojadas de sus casas están siendo reubicadas en otros hogares, pero por la radio un grupo de refugiados se han escondido en el sótano de la casa de tu vecino, pero sin recursos ni comida, temen morir en poco tiempo. La televisión también menciona la reciente aparición de diferentes cultos relacionados con rituales de sacrificio, adoración de una entidad desconocida y posibles vínculos con los visitantes, así como revelan un nuevo signo de identificación: encías sangrantes. Por la ventana ves que el cazador ha encontrado al grupo de refugiados que se escondían en casa del vecino y los ha sacado a punta de pistola para examinarlos. Por otro lado, un miembro de la FAE examina y anota cosas en una tableta junto al grupo de perros hambrientos, ahora muertos, y el protagonista se pregunta cómo un grupo de hombres ha podido enfrentarse a todas esas bestias hambrientas. Esa noche se presentará de nuevo el hombre pálido, preguntándote si estás solo y amenazándote con entrar en el caso de que tengas dentro de tu casa a 2 visitantes. Él te revela que solo es un enviado que sigue órdenes, que no está al mando y que hay algo mucho más fuerte allá afuera.
Las noticias hablan sobre cómo la situación empieza a estabilizarse en las ciudades, pero que ahora ha surgido una nueva amenaza, las manadas de perros callejeros contra las que la AFAE está luchando. Por otro lado, siguen investigando el ataque a la zona de cuarentena sin estar seguros si el culpable actuó solo o en grupo y revelan un nuevo signo de identificación, irritación cutánea. Una persona en la radio revela que la AFAE está bloqueando todas las señales para evitar que se descubra la verdad sobre lo que está pasando en la ciudad, pues siguen culpando de todo al supuesto psicópata que atacó la zona de cuarentena. Este tipo advierte a las personas que aún viven en la ciudad que eviten salir a toda costa, pues si lo hacen serán asesinados por los de la AFAE. En la noche ves por la ventana los cadáveres de los refugiados siendo devorados por los perros callejeros, quienes finalmente fueron asesinados por el cazador. Al mismo tiempo, el cazador se mueve por la zona con una garrafa de gasolina en la mano, dispuesto a quemar todos los hogares, pues puede que se haya enterado que los refugiados procedían de la zona de cuarentena. También ves a un grupo de sectarios adoradores de la muerte preparándose para llevar a cabo un ritual. En la puerta se presenta un personal de la AFAE para llevarse a otras dos personas, pero cuando le preguntas por los que ya se han llevado y cuándo van a traerlos de vuelta, te responde que una vez examinados deben de quedarse un tiempo en la zona de cuarentena, lo que no suena nada bien. El sectario regresa a por sus discípulos, pero si no has evitado que mueran o que la AFAE se los lleve, no podrás desbloquear este final especial del que hablaré más adelante. El último en presentarse es el cazador maníaco, quien, no contento con haber asesinado al grupo de refugiados, sigue sediento de sangre y te pide que esta vez seas tú el que le demuestre que no eres un visitante. A su vez, te pregunta por tu vecino y su paradero, y en mi caso, temiéndome que quisiera matarlos por creer que eran visitantes, evité darle cualquier información sobre la niña. Las noticias hablan sobre el culto y el ritual que están preparando, el cual podría implicar llamas al aire libre. Como era de esperar, la AFAE no duda en culparlos por la masacre de la zona de cuarentena, pero debido a la situación actual en la ciudad, ni la AFAE ni el ejército pueden enviar un grupo especializado para detenerlos en estos momentos. También revelan una nueva señal de identificación: hongos en las axilas. En el informe meteorológico hablan de la preocupante situación de los polos glaciales, pues con este calor infernal los polos se están derritiendo, lo que provocará que aumente el nivel del mar e inundaciones catastróficas. Y aunque los investigadores siguen buscando el origen de esta anomalía climática, no han hallado respuestas todavía. En la radio, alguien comenta el grave error cometido por la AFAE y el ejército al haber quemado los cuerpos, pues aseguran que esto solo los atrae. En la noche ves cómo los cuerpos ahora calcinados de los refugiados han sido abandonados por los perros que los estaban devorando, como si hubieran huido despavoridos de algo más. Por otro lado, los sectarios se han atado a grandes estacas de maderas, dispuestos a llevar a cabo su ritual y prenderse fuego a sí mismos, ansiosos por recibir el abrazo de la muerte. También observas multitud de casas en llamas, las cuales han sido quemadas por el cazador lunático, y te preguntas si la próxima casa en llamas será la tuya, pues es cuestión de tiempo que vuelva a por ti. En la puerta, el hombre pálido aparecerá por última vez. Él le dice al protagonista que ha sido elegido y que lo enviaron a buscarle por una razón, para cambiar algo, aunque el resultado ha sido el mismo. Morirá y no podrá hacer nada para evitarlo. Luego le preguntará si está solo y a cuántos de los suyos ha dejado entrar. Las noticias hablan sobre la grave situación climática, el calor extremo, las inundaciones y una posible lluvia ácida, por lo que ruegan a la población que no salgan de sus casas si escuchan tormentas.
mientras comentan que han detectado una nueva señal para identificar a los visitantes, movimiento rápido de los ojos. La emisión es interrumpida por un inminente ataque a los estudios. En la radio oyes un mensaje de alerta de la AFAE, donde informan a otras patrullas de un cambio de última hora y ordenan que dejen de quemar los cuerpos, puesto que esto atrae al supuesto sujeto que ya ha sido mencionado antes. En la noche, ves a través de la ventana cómo los cuerpos calcinados de los refugiados ahora son solo una masa de lodo y vísceras. De hecho, junto a los restos de los sectarios, observas una extraña figura negra pasar a través de la hierba que se arrastra por el suelo a gran velocidad. Ahora todo está en ruinas y la única casa en pie que queda es la tuya, y ya sabes que se acerca tu final. De hecho, el cazador se presenta una última vez, revelándote que es el hermano de tu vecino, al que tacha de cobarde que no pudo proteger a su propia familia, pero que llegados a este punto se niega a buscar a la niña, pues lo da por perdido. Él te pide que le muestres algún signo de que no eres un visitante, y esta vez se marchará para siempre, pues ya no le queda nada más que destruir aquí. Las noticias hablan del arresto de la mayoría de funcionarios del gobierno por la AFAE, pues algunos de ellos han sido identificados como visitantes, y dado que el Parlamento ya no puede funcionar así, será la AFAE la que asuma el papel del gobierno interno. Informan también de que los fugitivos han violado el protocolo de aislamiento y ahora están libres, por lo que piden a los ciudadanos que bloqueen ventanas y puertas y esperen dentro de casa hasta recibir nuevas instrucciones. Pero la radio te revela la verdad tras esta noticia, pues la AFAE no ha podido contener al sujeto y ha escapado de la ciudad, siendo este el verdadero peligro y el motivo por el que han pedido a los ciudadanos que se atrincheren en sus casas. Esta noche no podrás ni mirar por las ventanas ni nadie tocará a tu puerta, por lo que te vas a dormir algo inquieto sabiendo lo que está rondando allá afuera. Un nuevo día amanece y te preparas para una larga espera. Bloqueas las ventanas y la puerta principal y te resguardas en el sótano junto a las personas que hayas elegido que se queden contigo en la casa, y rezas para no haber cometido el error de haber dejado entrar a algún visitante. Te escondes en el sótano junto a las personas que dejaste entrar con provisiones suficientes para sobrevivir un par de meses. Pasan los días y notas cómo la desconfianza va creciendo en el ambiente. Las miradas se tornan frías y calculadoras y sientes miedo, pues sabes que no elegiste bien y que no todos a los que dejaste entrar eran humanos. No tienes a dónde huir y tu final ha llegado. El pánico te ciega y sientes como ellos desgarran tu cuerpo, sumido en un terrible dolor. Te escondes en el sótano junto al grupo de supervivientes con provisiones para sobrevivir unos meses. Un día recibes una señal de radio donde advierten de que la actividad solar está disminuyendo y que los científicos predicen que en un par de días será seguro salir fuera durante el día. Sin embargo, te sientes extrañamente decepcionado. Eres consciente de que sobrevivirás este año, pero ¿y después qué? ¿Será el próximo verano el último? La espera se te hace asfixiante, pero al menos uno de los presentes parece feliz con la noticia. Para obtener este final, has de dejar entrar a la chica que ofrece compañía a tu casa. Tras un par de noches yaciendo con ella, te das cuenta de que está embarazada. Una mañana su vientre explota y de él emerge un bebé, el cual debes de encontrar escondido en diversas habitaciones. Esa noche, a través de la ventana observas al mismo bebé alimentándose de las ubres de una perra,
una posible referencia a la estatua de los hermanos Rómulo y Remo amamantándose de una loba. En este final se nos revela que la mujer estaba gestando al posible anticristo. Los sectarios vienen a por el niño y aunque intentas impedirlo con tu escopeta, este acaba siendo descuartizado en sus manos. Este acto macabro y cruel es glorificado y tú eres considerado un profeta que le has traído la salvación, pues tu sacrificio les llevará al paraíso. Momentos después sientes unos clavos atravesando tu carne y eres colgado en una cruz, donde morirás ante la atenta mirada de todos esos maníacos. Para hallar este final tenemos que dejar entrar a la mujer con el gato, solo así se abrirá la puerta hacia el sótano. Luego tenemos que seguir los pasos que nos vaya dictando el hombre de las visiones e ir cavando en la tierra del sótano hasta encontrar una serie de pasadizos subterráneos. Aquí abajo encontraremos a un hombre, quien espera el regreso de sus compañeros, quienes se han metido en un extraño agujero en el suelo. Solo saltaremos dentro cuando el hombre de las visiones nos lo indique. Al saltar, llegaremos a una zona con el suelo cubierto de agua y una gran masa flotando en el centro. Esta entidad se identifica como la muerte misma, quien ha estado esperando tu llegada. La muerte te promete ese descanso que tanto anhelas, donde por fin dejarás de sufrir, mostrándonos una gran reflexión sobre el verdadero significado de la muerte. Aceptas este destino, pues tampoco tienes elección y despiertas en una versión más agradable y colorida de tu casa, lejos de peligros y amenazas. Aquí estás completamente solo, pero no sientes miedo, sino una gran sensación de calma. No recuerdas cómo has llegado aquí, ni cómo salir, pero tampoco quieres saberlo. Estás cansado y aunque por un momento extrañas volver a ver a tu familia, decides que eso puede esperar por un tiempo. Para obtener este final, debe de presentarse en nuestra puerta un anciano de barba larga y pelo cano. Él nos dirá que el micelio se ha comunicado con él y le ha traído a nuestra puerta para detener el Festival de las Setas, algo horrible que debe de ser detenido. Para ello, nos hace entrega de una hoja del libro de las sonrisas, el libro más importante del mundo según él. Nos advierte de que no nos queda mucho tiempo y de que por favor sigamos las instrucciones del libro para evitar una catástrofe. En primer lugar, bajaremos al sótano y comprobaremos que una seta ha crecido aquí, la cual comeremos de la nevera. A la mañana siguiente veremos que en la habitación del crucifijo ha aparecido una manzana, la cual morderemos también. Pasado otro día, observaremos que en el dormitorio ha aparecido un reloj en la pared, interactuaremos con él y nos iremos a dormir. Esa noche, el anciano volverá a visitarnos. Él nos dice que el micelio se comunica con él, pero que él no puede hablar directamente con los hongos y pedirles que detengan el festival, ya que no entienden nuestra lengua, así que depende de nosotros evitar que los hongos crezcan demasiado y el festival tenga lugar. La noche siguiente el anciano regresa, solo para informarnos de que el festival ha comenzado y que no han podido evitarlo, pues hay tanto caos dentro del micelio que el ritual no funcionó. El festival provoca que los hongos crezcan sin control y el micelio se verá afectado, por lo que nos informa que no nos queda más remedio que viajar a la tierra de los hongos, un lugar aterrador en el que ningún hombre ha estado jamás. Viajas a la tierra de las setas con el anciano. Él te cuenta que cuanto más grande sea la seta y más crezca, mayor es la maldad que se acumula dentro del micelio. El micelio necesita encontrar una manera de desprenderse de toda esa ira. Este crecimiento podría cubrir toda la tierra hasta que no quede nada. Se suponía que el ritual calmaría esta ira, pues las semillas de manzana le recuerda el vínculo entre los humanos y las setas, pero parece que el micelio se ha vuelto loco, cegado por la furia, atrapada entre sus hilos. Caminas de la mano del anciano, pero llegáis demasiado tarde y un enorme hongo ha crecido en la ciudad.
Resignado, el anciano se da por vencido y te pregunta si te queda algo de kombucha para beber. Para desbloquear este final, debes evitar a toda costa que los miembros de la secta que se alojan en tu casa mueran o sean llevados por la FAE. Cuando el líder vuelva, te agradecerá el haber cuidado de ellos y te dirá que la muerte le ha hablado de ti y que ella podría ofrecerte un lugar donde esconderte de todo. Esto podría hacer referencia al final que hemos visto antes, donde te topas cara a cara con la muerte. El líder te dice que no cree en la idea de la reencarnación ni de la vida después de la muerte y que solo la muerte misma podrá salvarnos del peor de los destinos, el vacío eterno. Es por esto que seguirán llamándola e invocándola y nos pregunta si queremos unirnos a ellos y hallar la paz. Al aceptar, te unes al ritual y abrazas la muerte, quien te recibe con los brazos abiertos. Para desbloquear este final, debes de equivocarte y matar a muchos humanos. Será entonces cuando el hombre de las visiones se presente en tu puerta, advirtiéndote de que has cometido un grave error. Atormentado, te lamentas de haber actuado de esa forma guiado por el miedo y la idea de quitarte la vida te ronda la cabeza, pero no te da pie a hacerlo cuando tus propios huéspedes te apalean y te propinan una fuerte golpiza, echándote de tu propia casa, malherido y desarmado. Sin fuerzas, yaces en el suelo mientras sientes como el sol del día te va quemando la piel lentamente. Para desbloquear este final, debes de entregarle a la FAE 2 visitantes a quienes con anterioridad les hayas entregado 2 acreditaciones para que la FAE se los lleve en la próxima visita. Uno de estos papeles te lo entrega el mismo personal de la FAE, mientras que el otro te lo da el bombero quemado. Tras esto, la próxima vez que te visite un miembro de la FAE, te propondrá unirte a ellos como agradecimiento por haberles facilitado el trabajo. Desde el momento en que te unes, comienzas a arrepentirte de ello. ¿Cuándo te dejarán volver a casa? ¿Cuán largos serán los turnos? ¿Qué peligros tendrás que enfrentar? Más te extraña su particular forma de contratar gente, pues se supone que es una organización muy poderosa y simplemente eligen personas al azar no cualificadas y las reclutas sin más. Ni siquiera sabes cuál será tu trabajo, escoltar personas hasta la zona de cuarentena. ¿Y luego qué? No sabes qué habrá sido de tu casa ni de las personas que vivían contigo. Comienzas a hacerte a la idea de que jamás recuperarás tu antigua vida. En las sesiones informativas te han dejado claro que este trabajo no fue diseñado para una larga supervivencia. Para desbloquear este final, debes de equivocarte y mostrarle alguna señal de que eres un visitante al cazador cuando se presente en tu puerta. Para evitar que esto ocurra, puedes fumar para que tus dientes se vuelvan amarillos, evitar tomar café ya que tus ojos enrojecerán, lavarte las manos después de excavar en la tierra del sótano y lavarte las axilas ya que el personaje tiene un sarpullido en ellas. Al cazador le basta un solo signo para tacharte de visitante y será entonces cuando te enfrentes a él en un tiroteo que resulta con la muerte del cazador y tú malherido. La ira te consume, pues por culpa de lunáticos como él, mucha gente inocente ha muerto. Golpeas el cuerpo inerte en el suelo y recoges tu arma, prometiendo acabar con cualquiera que veas armado. De esta forma, acabas con una amenaza, pero tú te conviertes en otra nueva. Para desbloquear este final, tendrás que decirle al hombre pálido que estás solo. Entonces, él derribará la puerta y te asesinará brutalmente. Días después de tu muerte, la casa sigue vacía. La gente la evita como un mal presagio, despertando rumores sobre ella. El recuerdo de su dueño se erosionó con el tiempo, ni siquiera tus parientes regresaron para ver qué quedó de ella. Nada
queda de tus recuerdos y pertenencias, como si jamás hubieras existido, como si nunca hubieras formado parte de este mundo. Realmente no sé si esto ocurre de manera aleatoria o tiene algún desencadenante previo. Algunos usuarios creen que está relacionado con el hecho de dejar a muchos visitantes en tu casa, pero en esta escena vemos al protagonista arrastrarse hasta su habitación por el suelo de su casa. A la noche siguiente, todas las puertas de las habitaciones están rotas y echadas abajo y ningún nuevo visitante tocará nuestra puerta. Al amanecer, comprobaremos que no hay nadie vivo en la casa y que todas las personas a las que habíamos dado cobijo, fueran visitantes o no, ya no están. Esto nos plantea la siguiente pregunta: ¿realmente el protagonista es un visitante? Puede que durante la mayor parte del tiempo no lo sea, pero durante esta especie de sueño o delirio, algo toma el control de su cuerpo, asesinando a todos los que haya dentro de la casa, pues si nos acercamos a las puertas, éstas se abrirán un poco. Como era de esperar, el juego no nos ofrece una explicación clara y determinante de lo que está sucediendo, ni el por qué ni de dónde han surgido los visitantes, por lo que a partir de ahora todo lo que comentaré serán mis propias teorías basadas en los datos e información del juego. Empezaremos por lo básico. ¿Qué sucede realmente con el Sol? ¿Es un fenómeno natural climático o algo provocado por el ser humano? Sea lo que fuere, este acontecimiento está directamente relacionado con la aparición de los visitantes. Entonces, ¿los visitantes qué son? ¿Son seres sobrenaturales? ¿Doppelgangers? ¿Zombies o vampiros quizás? ¿Alienígenas que dormitaban bajo tierra y han sido despertados por el cataclismo? A mi parecer, la respuesta es mucho más sencilla. La propia FAE cataloga a los visitantes como humanos infectados por un agente biológico desconocido y contagioso. De hecho, el decir que son simples doppelgangers no tiene mucho sentido. Un doppelganger se hace pasar por un humano que ya existe, pero los visitantes que tocan a nuestra puerta tienen una vida propia y algunos de ellos, como la cajera, ni siquiera son conscientes de que lo son. Es más, algunos de los visitantes nos darán números de teléfonos de familiares o amigos para que hablemos directamente con ellos, demostrando así que realmente fueron humanos una vez. Durante el juego se menciona mucho el tema de los micelios y los hongos. Como sabemos, algunos hongos se comportan como parásitos capaces de controlar al huésped a su voluntad, como es el caso del famoso Cordyceps, el cual existe en la naturaleza. Este hongo podría haber sido liberado por error o a propósito en la población a través de la comida o el aire, con esporas, infectando a los humanos y volviéndolos violentos. Teniendo en cuenta este dato, tendría sentido que los humanos infectados se entierren bajo tierra, pues formaría parte del comportamiento natural de un hongo que vive y se alimenta de la tierra. Otro dato a añadir y que apoya esta teoría es que la bebida favorita del protagonista es la kombucha, más conocida como el hongo manchú u hongo del té, una bebida fermentada de sabor ácido obtenida a base de té endulzado fermentado por la acción de una colonia de aspecto gelatinoso compuesta por varios microorganismos. Cuando llamamos a la línea telefónica que promete exorcizar los espíritus de los visitantes, nos advierten de que dejemos de tomar esta bebida, pues el micelio podría controlar nuestra voluntad. Esta podría ser la causa por la que el protagonista se transforma en visitante durante el sueño en el que aniquila a todas las personas a las que había dado asilo. Pero entonces, ¿es o no un visitante el protagonista? Creo que el título del juego responde por sí sola a la pregunta.
Si lo analizamos en el espejo y siguiendo las indicaciones de la AFAE, claramente muestra señales de serlo, como dientes perfectos y axilas con hongos, y estas señales siempre serán iguales en todas las partidas. Además, el hecho de que pueda realizar ciertas acciones, como fumar para amarillear sus dientes o lavarse las axilas, nos indica que quiere ocultarlo a toda costa. El protagonista no siente remordimiento alguno cuando se equivoca y mata a un humano, y cuando se enfrenta al cazador, es él quien comienza a asesinar humanos sin razón. Sabemos que tuvo una infancia difícil, que su padre probablemente lo maltrataba y es por esto que lo odia tanto, así como la casa donde creció. Desde entonces vive solo, evita el contacto con la gente y en cierta medida ansía la muerte. Dejando esta teoría de lado, pasaremos a hablar del hombre pálido y su cometido. Este tipo, además de ser un asesino despiadado, parece tener una misión muy clara. Él solo sigue órdenes de un ser superior, quien lo ha enviado en busca del protagonista, pues ha sido elegido por algún motivo que desconocemos. El hombre pálido nos incita a dejar entrar personas en nuestra casa bajo la amenaza de que si estamos solos nos matará. Esto suscita cierta inquietud en el jugador y nos obliga a arriesgarnos a dejar entrar extraños sin saber si son visitantes o no. El hecho de que el hombre pálido vista una piel que no es suya y que sea prácticamente inmortal es un indicativo de que en efecto no es humano, pues ni los soldados que se enfrentaron a él ni la propia AFAE han podido capturarlo. Pero, ¿y si en realidad hay dos hombres pálidos? El conspiranoico de gafas menciona que hay testigos que reportaron que son dos criaturas diferentes, una la que toca a la puerta y la otra la que ves por la ventana. Esto en parte tiene sentido, pues el que ves por la ventana tiene un rostro más aterrador, ataca a cualquiera con el que se tope y viste una piel que le queda grande. Sin embargo, el que toca a la puerta luce diferente, su piel no cuadra con la descripción y solo ataca a los que están solos. Durante el juego se menciona a otra criatura, el sujeto, quien parece alimentarse de los cuerpos calcinados. Es por esto que la AFAE dio la orden de detener la cremación de cuerpos al darse cuenta de que esto atraía a dicha criatura. Si hacemos memoria, en la noche del día 12 podemos ver a esta cosa arrastrándose por el campo, quien parece haberse alimentado de los cuerpos calcinados de los refugiados que el cazador asesinó el día anterior. Además de que los sectarios que se sacrificaron frente a nuestra casa mostraban todos unas muecas aterradas en sus rostros antes de morir, como si hubieran sido testigos de algo horrible. De hecho, uno de los pocos testigos que ha visto a esa cosa tocará nuestra puerta. Este chico se arrancó él mismo los ojos al presenciarlo. Según sus palabras, la visión fue tan horrible y grotesca que a pesar de haberse arrancado los ojos, puede seguir viéndolo. El destino de este chico es uno de los más trágicos, pero su historia la dejaremos para otro vídeo. Cuando la AFAE se da cuenta de que esta criatura ha escapado de la ciudad, emite un comunicado de emergencia para que todos los ciudadanos tapien ventanas y puertas y no salgan hasta nuevo aviso. Entonces, ¿qué es esta criatura y de dónde sale? Puede que sea algún experimento fallido que se escapó de un laboratorio, aunque la AFAE parece que desconocía por completo la existencia de este ser, pues de saberlo no habrían cometido el error de quemar los cuerpos sabiendo que esto lo atrae. El ataque a la zona de cuarentena, del que tanto se habla en las noticias, fue cometido por este ser desde el principio, pero la AFAE, tratando de ocultarlo, buscó otros culpables, incluso acusó a la secta de haberlo hecho. Testigos visuales reportaron que el ataque fue cometido por algo que no era humano, y a partir de este momento acordonaron la ciudad y prohibieron la salida a cualquier civil.
¿Fue esta criatura la que envió al hombre pálido y la responsable de la aparición de los visitantes? Pues todo apunta a que sí, y que efectivamente nos encontramos ante una criatura de origen sobrenatural, cuya aparición está directamente relacionada con la actividad solar. Incluso puede que su sola presencia en la Tierra haya sido la causante del desastre climático. Los sectarios que se quitaron la vida frente a tu ventana no eligieron morir quemados porque sí, sino porque sabían que así atraerían a la criatura y les servirían de alimento. De hecho, en sus rostros quedó reflejado el horror de lo que vieron antes de morir, exactamente lo mismo que el testigo que se arrancó los ojos. Ahí va otra teoría. ¿Y si los visitantes acaban transformándose en estas criaturas negras? Ellos se alimentan de los cuerpos calcinados por el sol o por el fuego. Es por esto que el aumento de la temperatura global les favorece. De hecho, no sienten calor. El visitante de la chaqueta que se presenta en nuestra puerta es un claro ejemplo de ello. Él se queja de sentir siempre frío y si lo dejamos el tiempo suficiente en la casa, al final nos acaba revelando que se está transformando en algo grotesco. Esta falta de calor puede que sea lo que los empuje a devorar cuerpos quemados. Hablemos ahora de la AFAE. ¿Son realmente inocentes o tienen intenciones ocultas? Esta organización salida de la nada tiene como objetivo controlar la situación y eliminar la amenaza de los visitantes. Sin embargo, ellos mismos son los responsables de todo el caos y la paranoia que surge entre los propios ciudadanos. Los signos que anuncian en la televisión para identificar a los visitantes son igual de ambiguos como ridículos, pues cualquiera puede tener los dientes blancos o las axilas depiladas. Personas como el cazador se toman esta información al pie de la letra, asesinando sin piedad a cualquiera que presente uno de estos rasgos. Nosotros mismos como jugadores experimentamos esta sensación de paranoia, dudando de si matar o no a sangre fría a una persona solo por el hecho de tener las uñas sucias. Puede que esta información en realidad sea falsa o inventada y la usen como excusa para hacer y deshacer a su antojo, pues recordemos que cerca del final del juego detienen a la mayoría de funcionarios del gobierno por presentar signos de ser visitantes, tomando ellos el control absoluto. Bajo este pretexto, también tienen libertad para tocar a nuestra puerta y llevarse a quienes ellos consideren oportuno a las zonas de cuarentena, pues insisten en que necesitan muchas personas para analizar, pero ninguno de ellos regresa jamás, lo que nos lleva a pensar que son asesinados. El cirujano que toca a nuestra puerta parece ser la única persona que ha logrado salir con vida de la zona de cuarentena. Él fue reclutado para detectar a supuestos visitantes, pero los signos son tan comunes que cualquiera podría ser considerado un visitante, así que se dedicó a falsificar informes para ayudar al máximo de personas a huir, hasta que un día no pudo más y fue él mismo quien acabó huyendo. En el final, donde el jugador se une a la AFAE, se nos deja claro que esta organización no es tan seria como parece y que la mayoría de sus integrantes son personas normales, sin formación ni cualificación ninguna. Teniendo en cuenta que esa organización nació como una medida desesperada, quizás no contaban con suficientes efectivos para contener la amenaza, o quizás solo prefieren sacrificar a los pobres ilusos que se unen a sus filas, guiándolos a una muerte segura. ¿Pero realmente la AFAE existía antes? La respuesta es que sí, la AFAE ya existía antes de ser anunciada por televisión. Hay un logro llamado "No se suponía que escucharas esto", que se consigue llamando el primer día al número de la AFAE, que curiosamente es el único número de teléfono que no cambia y sigue siendo el mismo en todas las partidas. Al llamar, no se responde directamente a la oficina de la AFAE. El jugador, que en este punto desconoce qué es, pregunta quiénes son. Entonces oímos de fondo cómo alguien grita e insulta a la mujer que ha respondido al teléfono para que cuelgue de inmediato.
Mi teoría definitiva es que un hongo es el responsable de lo ocurrido. Este hongo se vio favorecido por el aumento de la temperatura solar y salió al exterior, infectando a las personas a través de los oídos. Este hongo controla su voluntad y los vuelve violentos, haciéndoles experimentar una sensación de frío intenso. Por ello, no les afectan las altas temperaturas y se alimentan de los cuerpos calientes. Tras alimentarse se transforman en esas cosas negras, que sería la forma final del parásito. La AFAE, que quizás es alguna especie de organización parecida al SCP, vio esto como una oportunidad de oro para sembrar el caos y experimentar con estas personas infectadas, pero como suele ocurrir en estos casos, se les fue de las manos. El protagonista ha estado infectado todo este tiempo, por ello, ningún final es bueno para él. Estos parásitos y su forma de actuar recuerdan mucho a los parásitos de Kiseiyu. Estos parásitos no sabían de dónde venían, quién o qué los crearon. Sin embargo, muchos creían que fueron creados por la propia Tierra. Seguían la directiva de matar humanos, creyendo que su propósito era actuar como un pesticida contra la humanidad que estaba contaminando el mundo con su tecnología y superpoblación. Me gustaría terminar este vídeo recalcando los dos mensajes que a mi parecer nos deja el juego y su historia. El gobierno siempre miente a la gente. El miedo es un arma muy poderosa y probablemente las pruebas fueran falsas y solo querían que la gente se sintiera aún más asustada y se quedara en sus casas para así poder investigar a su antojo. Los humanos y los visitantes no son tan diferentes. Que los síntomas sean reales no define quién es un monstruo y quién no, porque a veces los mismos visitantes son inofensivos y se muestran confundidos y asustados como los humanos, pero otras veces son los humanos los que se comportan como verdaderos monstruos. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme.